Hola, bienvenidos a esta sesión número 14, la última sesión de este nivel básico del curso completo de francés. De las palabras que terminan en sion, que como vimos al principio de este curso son más de 1200 palabras, de estas palabras se pueden sacar verbos también en francés. Por ejemplo, de la palabra formación, que en francés es formation, en español tenemos el verbo formar. Y por lo tanto, entonces en francés sería former. Todos estos verbos terminarían en er, former. Asimismo, una palabra como conformación, entonces sabemos que en español es conformar. ¿Cómo sería entonces en francés? Conformer. O de la palabra confirmación, el verbo en español es confirmar. Entonces, ¿cómo se diría en francés esta palabra? Confirmar. Confirmer. Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Quiere confirmar la reservación por mí o para mí? Voulez-vous confirmer la réservation pour moi? Voulez-vous confirmer la réservation pour moi? Con la palabra observación, entonces, ¿cómo sería para decir observar? Observer. Y si la palabra es reservación, ¿cómo sería el verbo? Reservar. Réserver. Una mesa en francés se dice une table. Como es una palabra femenina, se dice una y una es une. La U se pronuncia como hemos visto une table. Para decir dos, en francés se dice deux. El sonido de la E y la U es como entre una O y una E. Deux. Entonces, ¿cómo sería toda esta frase? Quiere reservar una mesa para dos para cenar esta noche. Voulez-vous réserver une table pour deux pour dîner ce soir? Voulez-vous réserver une table pour deux pour dîner ce soir? De la palabra invitación, esta es otra palabra que termina en sion, tenemos entonces el verbo invitar en español y en francés entonces sería inviter. En este caso la N hace que la I sea nasal, entonces suena en. Inviter. Con la palabra consideración, entonces ¿cómo sería considerar? Considérer. Este acento sobre la E hace que suene E, porque si no lo tuviera sonaría E, como en je. El sonido de la E normalmente en francés es E. Pero si tiene el acento, este acento sobre la E, entonces ya sí suena como una E en español, o un poco más abierta. E. Considérer. La E del final no tiene el acento, pero al terminar con la R, también esta R hace que suene como una E. Considérer. Con la palabra aceptación, entonces el verbo es aceptar, pero entonces en francés es con doble C. Sería el verbo accepter, así como hemos visto acceptable. Accepter sería el verbo accepter. Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Quiere aceptar la condición? Voulez-vous accepter la condition? Voulez-vous accepter la condition? Y lo mismo pasa con otras palabras que ya hemos visto, por ejemplo, palabras terminadas en encia, como preferencia, que hemos visto que en francés es préférence. Y entonces de aquí, de esta palabra también se puede obtener el verbo. Podemos extraer el verbo que es préférer. Entonces aquí vemos lo mismo del acento sobre la E. Si no tuviera este acento se pronunciaría préférer. Pero como el sonido es pré, entonces lleva el acento sobre la E. Préférer. Entonces siempre que vean una E con este acento, con este que va en esta dirección, lo que quiere decir es que se pronuncia como E. Préférer. Entonces, ¿cómo se dice usted prefiere?
Vous préférez. ¿Cómo sería nosotros preferimos? Nous préférons. Nous préférons. ¿Cómo se dice yo prefiero? Je préfère. Y este acento que va en la otra dirección, préfère, lo que quiere decir es que esa E es la última que se pronuncia. O sea, préfère. Porque si no tuviera este acento, podríamos pronunciar préfère, préfère, como pronunciando que la última E es la última que se pronuncia. Pero en este caso, la última en pronunciarse es la que tiene este acento grave, que es el acento que va hacia la izquierda. Préfère, je préfère, je préfère. ¿Cómo se diría yo debo hablar con usted? Je dois parler avec vous. Je dois parler avec vous. ¿Cómo se dice él debe estar aquí pronto? Il doit être ici bientôt. Il doit être ici bientôt. ¿Cómo sería ella debe estar lista ya? Elle doit être prête maintenant. Ya o en este momento es maintenant. Elle doit être prête maintenant. ¿Cómo se dice él debe estar listo? Il doit être prêt. ¿Cómo sería eso debe estar listo ya? Ça doit être prêt maintenant. Ça doit être prêt maintenant. ¿Cómo sería eso puede estar listo ahora ya? Ça peut être prêt maintenant. Ça peut être prêt maintenant. Esta combinación puede ser, peut être, es una expresión que se usa en francés, se pronuncia peut-être, peut-être, porque se junta el sonido de la T con être, peut-être, y quiere decir eso, puede ser, quizá, tal vez, peut-être. Entonces, tal vez, peut-être. Entonces, ¿cómo se diría esta frase? Tal vez eso puede estar listo hoy. Peut-être ça peut être prêt aujourd'hui. Peut-être ça peut être prêt aujourd'hui. Entonces, ¿cómo se dice? Eso debe estar listo ahora. Ça doit être prêt maintenant. Ça doit être prêt maintenant. ¿Cómo se dice yo debo? Je dois. Entonces, como hemos visto en los verbos que terminan en ir, como partir, o los verbos que terminan en ere, como attendre, comprendre, etc., la terminación para je es con S, y la terminación para la tercera persona, il, él o ça, es con T. Entonces, por ejemplo, un verbo como hacer, que es faire, para decir yo hago, para conjugarlo con yo, entonces sería je fais. Cambiamos la R, E por la S, queda je fais, eso quiere decir yo hago. Y para decir él hace, la tercera persona, él, ella o eso, entonces termina en T. Il fait, él hace, il fait. Para decir una gran diferencia, habría que decir es una grande diferencia. O sea, une grande différence. Une grande différence. Entonces, ¿cómo sería esta frase? Eso hace una gran diferencia así. Ça fait une grande différence comme ça. Ça fait une grande différence comme ça. El verbo decir en francés, que no lo hemos visto hasta ahora, es el verbo dire. Dire. Para decir yo digo, entonces es je dis. Je dis. ¿Cómo creen que sería entonces para decir él dice? Se cambia la S por T, queda il dit. Él dice,
Il dit. O ella dice, entonces sería igual. Elle dit. El verbo ver en francés es voir. Ese ya lo hemos visto, voir. Para decir yo veo, entonces es je vois. Je vois. ¿Cómo se dice él ve? Il voit. Il voit. ¿Cómo es el verbo saber? Savoir. Savoir. Para decir usted sabe, entonces sería vous savez. Con vous hemos visto que la conjugación siempre es terminando en EZ. Vous savez. ¿Cómo sería entonces con nous? Nosotros sabemos. Nous savons. Nous savons. ¿Cómo sería la negación? Nosotros no sabemos. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. ¿Cómo sería usted no sabe? Vous ne savez pas. Es vous ne savez pas, pero entonces este ne simplemente se pronuncia como una N. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Usted no sabe. ¿Cómo se preguntaría entonces? ¿Usted sabe? En este caso se invierte. ¿Sabe usted? O sea, ¿savez-vous? Por lo que es una pregunta se invierte el verbo y el sujeto. ¿Savez-vous? Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Sabe usted dónde está? ¿Savez-vous où c'est? En este caso, está es igual que es. Como es posible, c'est possible. Como no se puede usar el verbo solo, no se puede decir solo hay que referirse a una cosa, a algo. En este caso, diríamos se, que se junta y queda se. ¿Savez-vous où c'est? Para decir yo sé, entonces sería je sais. Je sais. El verbo es savoir, pero la conjugación con je sais. ¿Cómo se negaría esto? Yo no sé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. ¿Cómo se diría? Él sabe. Il sait. Il sait. Entonces en este caso termina en T. Il sait. ¿Cómo se dice yo sé dónde está? Je sais où c'est. Je sais où c'est. ¿Cómo se diría nadie sabe dónde está? Personne sait où c'est. Personne sait où c'est. Entonces estas dos palabras suenan igual, sé, pero quieren decir dos cosas totalmente diferentes. Personne sait où c'est. ¿Cómo se diría todo el mundo sabe dónde está? Tout le monde sait où c'est. Tout le monde sait où c'est. ¿Cómo se pregunta quién sabe? Qui sait. Qui sait. ¿Cómo se dice yo tengo? J'ai. J'ai. ¿Cómo se dice usted tiene? Vous avez. Vous avez. ¿Cómo se dice nosotros tenemos? Nosotros tenemos es nous avons. Avons. El verbo tener en infinitivo es avoir y se conjuga entonces vous avez, nous avons. Nous avons. ¿Cómo se dice usted sabe? Vous savez. Vous savez. Entonces, usted sabe y usted tienen un sonido muy similar. Pero vous savez, del verbo saber, suena como una S. Vous savez. Mientras que usted tiene, al juntar el sonido de la S de vous y la A de avez, suena es como una Z, que es un sonido Z. Vous avez. Vous avez. Entonces, vous savez es usted sabe, pero vous avez es usted tiene. Vous avez. ¿Cómo se dice nosotros sabemos?
Nous savons. Nous savons. ¿Cómo se negaría esto? Nosotros no sabemos. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. ¿Cómo se dice usted no sabe? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. ¿Cómo se dice nosotros tenemos? Nous avons. Aquí tiene el sonido z. Nous avons. ¿Cómo se dice nosotros no tenemos? Nous n'avons pas. Aquí el ne se pega del verbo avons y queda nous n'avons pas. Por ejemplo, no tenemos el tiempo. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. ¿Cómo se dice entonces usted tiene? Vous avez. ¿Cómo se niega? Usted no tiene. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. ¿Y cómo es la pregunta entonces? ¿Tiene usted? ¿Avez-vous? ¿Avez-vous? ¿Cómo se preguntaría? ¿Tenemos? ¿Tenemos nosotros? ¿Avons-nous? ¿Avons-nous? Entonces, el verbo en infinitivo, sin conjugar con ninguna persona, tener, es avoir. Avoir. Para el verbo deber, deber en infinitivo es devoir. Devoir. Como la E aquí no tiene el acento, la tilde, entonces se pronuncia es de. Devoir. Devoir. ¿Cómo se dice usted debe? Vous devez. Vous devez. Entonces se cambia la terminación war por EZ, que es la terminación de vous. Vous devez. Entonces no se dice vous devez, sino que es de. Es una vocal más cerrada. Vous devez. ¿Cómo sería nosotros debemos? Nous devons. Nous devons. Entonces, ¿cómo sería nosotros debemos partir pronto? Nous devons partir bientôt. Nous devons partir bientôt. ¿Cómo sería usted debe venir conmigo? Vous devez venir avec moi. Entonces, estas dos es la E de debe y la E de venir. Es una E que no se pronuncia E, sino E, porque no tiene la tilde, el acento sobre la E. Vous devez venir avec moi. Vous devez venir avec moi. Bueno, hemos llegado al fin de esta sesión número 14 y al fin del nivel básico de este curso de francés. Nos vemos en la próxima sesión.